El tema de la diversidad sexual y derechos humanos es la discriminación por orientación sexual en entornos escolares y laborales. El que es el bullying o moving. El bullying es una expresión de violencia colectiva contra varias víctimas determinadas. Fue destacado por las ciencias sociales fines del siglo XX con una conducta inadmisible, recurrente y creciente. Las redes sociales nos han permitido reconocer la existencia del bullying o mobbing. De los medios de comunicación masiva, el internet y algunas publicaciones han puesto de relieve este problema. Sin embargo, debemos reconocer que ha existido desde tiempos remotos. El bullying o mobbing y la violencia son lo mismo. La violencia existe desde los inicios de la humanidad. Este le ha servido para sobrevivir, para dominar o controlar de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La violencia se define como aquella forma impositiva de resolver conflictos mediante el uso deliberado de la fuerza, ya sea física, sexual, verbal, emocional, económica o política, que afecta de manera negativa la integridad física, psicológica de la otra persona si se trata de relaciones interpersonales y o que no el potencial de realización colectiva si se trata de violencia social o política. El concepto de bullying va muy atado al de violencia. Ambos se refieren a aquellas formas de maltrato físico, verbal o psicológico. La característica especial es que este se da entre iguales, entre pares o compañeros. En él se elige una víctima a la que recurrentemente se agrede. Este término se instituyó para señalar actos negativos generalmente deliberados, reiterados, persistentes y sistemáticos. El concepto se creó buscando desvincularlo de la violencia humana y del mundo adulto. El bullying es un problema grave que afecta negativamente la salud y bienestar de las personas afectadas, convirtiendo entornos en un espacio que provoca daño y temor. Es sistemático, repetitivo e implica un desequilibrio de poder. La diferencia o las diferencias entre bullying o mobbing es que el primero se da en entornos escolares y el segundo se da en entornos laborales, el mobbing. Entre los motivos que se pueden influir las conductas o comportamientos violentos se encuentra, según Montejano, el autor Montejano, familias disfuncionales, acciones incongruentes de los padres, castigos físicos o emocionales, exagerados e injustos, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar. El bullying hacia las personas LGBTTI es un tipo específico de violencia que puede presentarse en diferentes formas, incluyendo burlas, insultos y ridiculización, rumores, intimidación, empujones, golpes, robos o destrucción de pertenencias. Marginación social, acoso cibernético, agresión física o sexual incluso amenazas de muerte se dirige hacia personas por su orientación sexual e identidad de género percibida o real. El bullying es un problema universal y constituye un fenómeno complejo arraigado en patrones culturales muy bien asentados. Quien afecta, a quién afecta el bullying o mobbing y quién participa en él, lo puede llevar a cabo un grupo de personas. En él participa la persona agredida, la que agreda, quien observa y quien replica los comentarios. Chistes y burlas los cuales atentan contra los derechos humanos y oportunidades de educación, la salud física, mental y psicológica de las personas, quienes por esta causa suelen padecer depresión, ansiedad, pérdida de confianza, re- retraimiento, marginación social, culpa, somnolencia por aprehensión, insomnio y sueño e intentos de suicidio. Si bien existe un reconocimiento de la sociedad acerca de este problema, no se han dimensionado los alcances del bullying o mobbing debido a su orientación sexual, homofobia o actos este, de, de pensamiento, de acción, los que se pueden llevar a cabo. ¿Cómo se construye el bullying o mobbing? El estigma que lo toma en cuenta el autor Gottman es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace su portador. Se ha incluido una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables e inferiores. Tiene que ver con las actitudes de la gente para con los demás. El concepto fue acuñado en 1968 por el sociólogo estadounidense Erving Goffman, quien define el estigma como la identificación que un grupo social crea sobre una persona o grupo de personas a partir de algún rasgo físico, conductual o social que se percibe como divergente del grupo. Como consecuencia,
Esta identificación supone una descalificación que desacredita a las personas por el hecho de ser miembros de dicho grupo, reforzando inequidades sociales. El estigma está ligado al sentimiento de sentirse poderoso, sentirse superior y devalúa a otros. El estigma es una construcción sistematizada, no consciente, que se aprende y se construye a partir de valores sociales aprendidos, basado en clasificaciones dicotómicas o binarios tales como caliente, frío, bueno, malo, moral y moral. Esta forma de comportamiento establece una etiqueta que legitima el estigma. Las características a las que se fija el estigma suelen ser arbitrarias porque se basan en una más características, como por ejemplo la edad, la clase social, el color de piel, el grupo étnico, creencias religiosas, el sexo, la orientación e identidad sexual. Para mencionarlo, el estigma desprestigia considerablemente a un individuo ante los ojos de otras personas y tiene importantes consecuencias sobre el modo en que los individuos se perciben a sí mismos. Estigma interno. El estigma interno o autoestigma tiene lugar cuando una persona se cree las ideas falsas que la sociedad le etiqueta. Al interiorizar estas creencias negativas, estas inciden en la percepción que las personas tienen de sí mismas, experimentando sentimientos de vergüenza, ira, desesperanza o desesperación, que hacen que no buscan ayuda de ningún tipo o que no creen no merecerla, lo que ocasiona que se retraigan de situaciones sociales, acentuando así la legitimación del autoestigma y en consecuencia la violación de los derechos humanos. El organismo, los organismos públicos, con concerniente a la protección de la violencia del mobbing o el bullying, mencionan en un programa nacional para abatir y eliminar la violencia escolar y el programa y manual de capacitación. Son varios aspectos que mencionan que violencia verbal, insultos, burlas, rumores, apodos o poner en evidencia al más débil, violencia física, empujones, puñetas, patadas, golpes, vandalismo, destrucción de material o pertenencias, violencia psicológica, amenazas y conductas encaminadas a atacar la autoestima del individuo y aumentar su malestar causando ansiedad, miedo e inseguridad personal. La violencia social a aislar o a determinado sujeto creando en él la sensación de marginación, soledad y ausencia de interés. La violencia cibernética, amenazas y acoso vía internet, como por ejemplo en redes sociales, chats y correo electrónico. Esta violencia detona tipos de violencia que se entornan en problemas de disciplina, maltrato entre compañeros, intimidación, persecución física o psicológica contra otra persona a la que se elige como víctima de repetidos ataques, vandalismo y daños materiales, violencia física, acoso sexual y discriminación. Las investigaciones que ha publicado la CEPAL, un organismo internacional que protege los derechos humanos, en agosto de 2011 señala que el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de 7.14%. Asimismo señala el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria que declaran haber sido víctimas de robo: 40.24% insultados o amenazados, 25.35% golpeados, 16.33% o atravesados por algún episodio de violencia, 44.47%. Por su parte, la encuesta nacional sobre bullying homofóbico, el Youth Coalition Colles, o Cuch, perdón, de México, señaló este tipo de organismo que de 1.273 encuestas aplicadas a mujeres lesbianas, bi y trans, así como sus pares masculinos, de ellos 851 de las personas afirmaron que fueron víctimas de bullying, 67%, un 28% reportó haberlo sufrido en la primaria, 56% en secundaria y 3% en la preparatoria. Y 13% en la universidad. La mayor parte de las personas encuestadas, del 81%, presumen que el bullying se debió a que los perpetradores asumían sin seguridad alguna su orientación sexual o que expresaban abiertamente su orientación sexual. El 92% refirió que principalmente recibió abusos y burlas y el 77% decidió haber sido señalados, exhibidos y el 57% fue objeto de discriminación. Con respecto a sus profesores, 48% declara que no hacían nada, pues les parecía normal y 24% ni siquiera se percataban de ello. Solo el 14% llamó la atención a los agresores, pero tal
Tan solo el 3% de estos profesores castigaron al agresor con respecto a la familia. El 85% se refiere que ésta ni siquiera se enteró. La UNAM plantea que visto en su complejidad el bullying vincula a los niños violentos o violentados con otros personajes frecuentemente adultos y con instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación que participan en este tipo de violencia humana. La víctima y el victimario del bullying son chivos expiatorios de una violencia que ellos no iniciaron y en la que ni siquiera tiene mucho que ver. El bullying, afirma la UNAM, tiene sus víctimas y victimarios preferidos, personas que no son queridas en el seno familiar, que sufren violencia física o moral, pueden ser víctimas si son tímidas, con poca autoestima e inseguras, o victimarios o victimarias si aprendieron a ejercer violencia. Pero también personas que no se caracterizan por ser propensas a sufrir este tipo de violencia lo pueden resentir por el hecho de ser diferentes y por tanto ideales recipientes de la envidia y la atención social. Puede sucederles a alumnos o alumnas destacadas o destacados por sus méritos académicos o alumnos o alumnas con signos visibles criticados socialmente, los morenos y los güeros, los de dientes chuecos, los gordos y los muy flacos. Desde luego las personas recién llegadas discapacitadas, homosexuales o exitosas en las relaciones sociales, los hijos o hijas de prostitutas a quienes tienen religión diferente pueden ser agredidos moral o físicamente. Se puede considerar también cómo enfrentar el bullying, si bien es cierto que algunas instituciones públicas han tomado medidas para enfrentarlo por razones de raza, religión o discapacidad. Son pocos quienes lo abordan por motivos de orientación sexual o identidad de género. La principal razón de esta diferencia es que se ven los métodos para responder y prevenirlo no ser ampliamente conocidos. La actitud social y susceptibilidad que generan respecto de la homosexualidad de identidad de género atípica también impiden la acción. En principio, de manera personal, deberíamos adoptar la tolerancia y el respeto a la diferencia como un principio fundamental, no presupone la heterosexualidad de las personas, promover que en el currículo escolar se integre materias de educación sexual basadas en evidencia, además de temas de género y diversidad sexual. Promover el lenguaje incluyente, no participar de comentarios sexistas o homofóbicos. Incidencia política para establecer política pública en el tema. Exigir el cumplimiento de la normatividad en términos de no discriminación. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por la atención y les deseo buenas noches. Este tema se lo dedico a una dama muy hermosa que se llama Lucrecia, que, que espero que le llegue este mensaje. Bueno, muchas gracias.